es oficial, existe a nivel normativo el fuego de clase L. Y no quisiera ser yo quien dice te lo dije, pero te lo dije. Y de hecho sí, lo que pasa acá es que, en resumen, la nueva norma, esta norma 2026 ISO 3941-2026, introduce por primera vez, ya a nivel normativo, el fuego de la clase L. Ahora, en resumen, esto es lo que tienes que saber en cuanto a noticias. Si quieres seguir viendo memes, síguele. Si quieres adentrarte un poquito más en el tema normativo y en qué es lo que sucedió y por qué esto de hecho pues aplica obligatoriamente para Europa, pero no aplica pues quizás para Norteamérica, para México en específico, pues entonces continúa viendo el video en YouTube. Vamos a ello, vamos a ello. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? ¿Y por qué si es de relevancia, incluso a nivel mundial, el que exista ahora el fuego de clase L? Aun cuando quizás no fue una NFPA quien lo reconoció, fue una ISO. De hecho, pues bueno, para la Unión Europea sí va a ser totalmente obligatorio reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y pues que ya lo tengamos catalogado a nivel normativo, pero pues en el caso de Norteamérica aún no, se están trabajando en normas, pero pues aún no hay nada definido. Y aquí de hecho tomemos en cuenta que incluso las clasificaciones que tenemos en cuanto a fuegos son diferentes para Norteamérica con las NFPA que para la Unión Europea. De hecho incluso, ¿no? En la Unión Europea existe el fuego de tipo F. Aquí en México, en Norteamérica, pues no existe el fuego de tipo F. O incluso el fuego de tipo C, estaríamos hablando en cuanto a Norteamérica, de fuegos de clase eléctricos. Y en el caso de Europa estaríamos diciendo que no, de hecho no existen los fuegos de clase eléctricos porque ellos consideran la raíz del combustible y no en este caso que es una fuente de ignición. Vamos a hablar de ello más a profundidad, vamos a revisarlo y sobre todo por qué de repente decidimos clasificar un nuevo fuego como tipo L. Este es uno de los puntos más importantes. Y fíjate, primero que nada, tendríamos que entenderlo a partir desde la dinámica que tenemos en cuanto al tetraedro del fuego o triángulo de fuego, como tú le quieras decir. Yo sé que pues, normalmente básicamente lo que cambia es esta parte de la reacción química en cadena. Pero pues es el triángulo del fuego de toda la vida, ¿no? Calor, combustible y comburente. Necesitamos un agente reductor, un agente oxidante y pues una energía de activación que pues inicie todo el ciclo de combustión. Y entonces pues tengamos aquí la reacción química en cadena. Y aquí es de hecho de los primeros cambios que empezamos a observar en cuanto a los fuegos de tipo L, porque esta explicación convencional de una combustión, es decir, tengo un combustible, tengo un comburente y tengo una fuente de ignición, pues normalmente lo ocupamos precisamente para poder apagar el fuego, porque decimos, bueno, si retiro yo alguna de los tres ingredientes, pues debería de extinguirse el fuego con facilidad. La cosa acá es que en el caso del fuego de tipo L incluso estamos hablando de un proceso electroquímico y la norma incluso lo define de esa manera, ¿no? Dice, estamos hablando de un proceso, de un fenómeno electroquímico, por tanto no es una combustión convencional. Si tú retiraras cualquiera de estos y dijeras, bueno, pues le voy a quitar el calor, lo voy a enfriar, pues no funciona del todo. Bueno, pues lo sofocamos. ¿Qué crees? La propia batería está generando el oxígeno en su interior. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que le voy a quitar el combustible. Bueno, pues es que es casi imposible porque de hecho el fenómeno se está retroalimentando en el interior con las demás celdas. Entonces la visión convencional que tenemos de los incendios pues deja de ser del todo útil. Yo sé que pues esto nos lo han enseñado muchísimo y sirve para prácticamente todos los fuegos, o sea, para el fuego tipo A, B, C, D, K o F, como le queramos llamar. Esto pues es una realidad. Sin embargo, en el caso de el fuego del tipo L, ya no. Ahora, vamos a hablar un poquito, porque sé que la gran mayoría de mis seguidores pues son de Norteamérica o son de América en general, ¿no? O sea, sé que hay personas de Argentina, de Perú, saludos a todos los que me están observando hoy. Pero bueno, sé que normalmente de este lado del charco pues estamos más alineados hacia las normas NFPA y entonces si de repente yo te hablo del fuego del tipo F, me vas a decir, ¿qué es eso, Joaquín? Creo que no sabes de lo que estás hablando, no existe el fuego del tipo F. Y entonces yo te diría, bueno, sí, exactamente, para la NFPA no existe. Para la NFPA tenemos el fuego tipo A, B, C, D y K. Pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que ya nos decía de hecho esta misma ISO 3941
que, bueno, era la existencia del fuego de tipo A, que este sí va a ser igual que en NFPA, sólidos que forman brasas, ¿va? Recordemos que esta clasificación existe sobre todo porque el fuego de clase A pues requiere de un proceso previo de pirólisis para poder comenzar a arder. Entonces, pues el método clásico para poder apagar el fuego de tipo A pues siempre es normalmente el enfriamiento, usamos agua en el caso de este tipo de fuegos. Después viene el fuego de tipo B, que es donde empezamos a tener diferencias con NFPA, porque en la clase B de NFPA normalmente tenemos a los líquidos y gases combustibles en general. Y de hecho algo que pues en general a mí se me hace que hace bien Europa es dividirlos. Y dice, no, ¿sabes qué? Mira, en la clase B vamos a tener los líquidos inflamables y en la clase C vamos a tener los gases. ¿Sí? Vamos a tratarlo como dos cosas distintas, porque de hecho en este caso, en la clase B, sí tiene que existir previamente un cambio de fase. ¿Sí? En la clase B, primero necesitamos que se vaporice el líquido para que pueda inflamarse. De hecho, los líquidos per se no son inflamables. Hay incluso experimentos de repente de algunos bomberos que toman un cigarro y lo apagan con gasolina, ¿no? Bueno, pues es porque en sí el que realmente es inflamable es el vapor de la gasolina y no el líquido. Entonces, de hecho, creo que es un acierto atinado en cuanto a la Unión Europea a dividirlos, porque pues en uno de los casos pues ya tenemos siempre el estado gaseoso, que es el que requerimos para que se forme la combustión, y en el otro pues sí necesitamos primero el cambio de fase, ¿no? O sea, necesitamos tener incluso la temperatura adecuada. De ahí incluso viene la diferencia entre inflamable y combustible, ¿no? Donde decimos que, bueno, inflamable es aquel que a temperatura normal, en temperatura ambiente, pues tenemos gases suficientes para poder generar una combustión, y un combustible no, requerirá de un calor previo para poder generar esos vapores. Tenemos de ejemplo, por ejemplo, aceites automotrices, esos suelen ser combustibles, no tienen suficientes vapores para prenderse en el momento, ¿no? En cambio la gasolina, el thinner, tiene vapores suficientes, esos son inflamables. Pero bueno, eso los coloca en una sola clasificación en la Unión Europea y dice eso es clase B. Después tenemos la clase C, que yo sé que estamos acostumbrados en NFPA a decir, bueno, cuando hablo de la clase C estoy hablando de incendios de origen eléctrico, que su fuente de ignición es el eléctrico. Y de hecho incluso cuando enseñamos en brigadas aquí en la parte de Norteamérica el tema de qué hacemos con los eléctricos, bueno, la prioridad es la fuente de ignición, es cortarla. Y además que también tomemos en cuenta que la norma de NFPA está un poquito más orientada al tema de los extintores. Entonces incluso es para poder marcarlos. Te dice, el polvo químico seco sí es tipo C, el dióxido de carbono es tipo C. Se pueden apagar incendios del tipo C. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso no corres el riesgo de que pues el material vaya a ser conductor y entonces te vayas a terminar electrocutando tú por intentar atacar un incendio de este tipo. En cambio, pues si ocupáramos una espuma o agua, pues seguramente pudiéramos tener un accidente ahí, porque estamos hablando de que el propio agente extintor es conductor. Por eso es que en FPA pues los clasifica de esa manera. Sin embargo, la Unión Europea dice, no, pues de hecho creo que para mí es lo que realmente se está quemando. Y entonces en la clase C pues vamos a poner los gases. Y entonces aquí decimos en la clase C la prioridad se vuelve el corte del flujo, porque pues aun cuando tú lograras en un gas apagar de manera adecuada, pues sigues teniendo la fuga, y al tener todavía la fuga pues todavía puede volver a iniciarse el fuego, o incluso la propia fuga puede ser tóxica. Entonces, bueno, ahí tenemos peculiaridades de estas dos normas en contraste. Luego tenemos el fuego tipo D, que ahí sí, en ambos casos se queda con los metales combustibles. Y aquí es donde tenemos que hablar un poco de que es común que confundamos y digamos, oye, ¿sabes qué? El fuego de litio, baterías de litio, pues, oye, está dentro de los metales combustibles, entonces sería un fuego del tipo D. Nada más aquí que la gran diferencia, y lo vamos a ver un poquito más a profundidad, es que en las baterías de litio, el fuego en sí, o más bien el material que se quema, está en forma de sales. Es una sal, es un agente ionizado en ese momento, y por tanto pues no tiene las mismas características al litio puro, que sí cuando genera fuego es un fuego del tipo D cuando estamos hablando de litio puro. En este otro caso estamos hablando, por ejemplo, de fosfato de litio, entonces en este caso es una sal, ¿sí? No es el mismo compuesto. Por eso es que tenemos ahí el cambio. Y luego tenemos
reitero, en la Unión Europea, la clase F, donde hablamos de aceites y grasas de cocina. Aquí pues cambiamos nada más un poquito, es una letra en sí, ¿no? Porque acá dice clase F y realmente en Estados Unidos, en Norteamérica, bueno, pues decimos es tipo K, de kitchen, ¿no? De cocina, pero pues en la Unión Europea decimos, no, ¿sabes qué? Me gusta más a mí la letra F, entonces pues le voy a poner F. Estamos hablando de la misma cosa en ese caso, ¿va? Entonces, realmente las diferencias significativas hasta antes del reconocimiento del fuego tipo L era que, pues, en la Unión Europea teníamos divididos la clase B, entonces la clase B realmente estaba entre la B y la C, y que la C, en cuanto a NFPA, pues está ocupada por fuegos eléctricos, y en este otro caso, pues está ocupada en sí por gases, ¿no? Son las diferencias que podemos observar en general en estas clasificaciones. Por ahí incluso, ¿no? Se habla de la clase E en la Unión Europea, pero de hecho no existe, no hay una norma de respaldo. Y pues bueno, la electricidad, ellos dicen, ¿sabes qué? Es una fuente de ignición, no un combustible, por tanto, pues simplemente pues tendríamos que verlo como riesgos, ¿no? O sea, como parte de los riesgos agravantes y no como una clasificación del fuego, porque pues no es un fuego distinto. Se trataría como un fuego A, B, C, D o F, dependiendo de lo que se esté quemando. Ahora, el cambio de paradigma en cuanto al fuego electroquímico. Primero, pues, ¿qué observamos? ¿Qué observamos? ¿Por qué es que establecimos una nueva definición de este fuego? ¿Por qué no hacer lo mismo que ellos hacen con la clase C, ¿no? Fuegos eléctricos, lo que sería su clase E. ¿Por qué no decir, no, ¿sabes qué? Simplemente es un agravante y no es como tal una nueva clasificación, porque realmente lo que se termina quemando es el carro o algo más. Bueno, no, es que acá sí tenemos varios agravantes y varios, pues, definiciones distintas. Entonces, por ejemplo, tenemos la densidad de energía. En cuanto a incluso un patinete, un patín del diablo como este que tenemos aquí, pues el almacenamiento es muchísimo, es enorme. De hecho, incluso hay reportes de automóviles que se estaban quemando, que los apagan los bomberos, los logran enfriar lo suficiente para apagarlos, pero como sigue la avería en la batería, se los llevan al depósito para, pues bueno, disponerlos. Y al día siguiente, 24 horas después, se vuelve a encender el fuego. Entonces imagínate, ¿no? La cantidad de energía que todavía tiene la batería para que, pues, con esa pequeña falla, pues, continúe el fenómeno de que vamos a ver ahorita, que se llama el thermal runaway. Pero al final del día, pues, estamos hablando de un almacenamiento muy grande de energía. Por otro lado tenemos el comportamiento. No es como el de la madera, no es como la gasolina, que bueno, pues corto quizás el oxígeno, corto o separo el combustible o disminuyo la cantidad de energía en frío y pues igual y puedo apagarlo. En este caso no, el comportamiento no es el mismo. De hecho, incluso las propias fichas técnicas de los aparatos que tienen baterías de litio lo dicen y lo dicen claramente: necesitas una cantidad significativa de agua para poder contener el incendio. De hecho, incluso las fichas técnicas por ahí de Tesla, tengo un video que por ahí lo colocaremos, dice que son 10.000 litros, 10.000 litros para poder contener el incendio. Por otro lado, la tasa de liberación de energía, de calor, puede llegar a ser incluso explosivo, es muchísima la energía. Entonces, pues la tecnología moderna literal creó un combustible que no encaja en las jaulas antiguas, entonces necesitábamos definiciones nuevas. Por lo que decíamos precisamente de este fenómeno, el fenómeno de thermal runaway, la fuga térmica. Y es que lo primero que pasa en una batería para que ésta pueda empezar a arder es que lo primero que tienes es un daño en la batería, que puede ser un golpecito, puede ser que pues, se cargó mal, puede ser que pues incluso daños de fábrica, algún problema que tenga incluso de fábrica. Entonces, primero un daño, que esto empieza a generar calor. El calor empieza a generar la descomposición del cátodo y del electrolito que pues conforma parte del cátodo. Esta descomposición pues entonces empieza a liberar tanto oxígeno como calor. Mira, tenemos liberación de oxígeno y de calor. No en todos los casos siempre hay liberación de oxígeno, pero bueno, el calor sí, eso sí. Pero eso sucede, y toma en cuenta esto, sucede en una sola celda, ¿sí? En una sola celda sucede este fenómeno. Y empieza, pues bueno, el daño, la descomposición del cátodo, la liberación del oxígeno y del calor y la ignición subsecuente del electrolito.
El electrolito, bueno, pues es un aceite normalmente, y este aceite pues normalmente genera fuegos del tipo B, para los dos casos, que serían en este caso un líquido combustible, que de hecho por sí solo pues no tiene vapores suficientes, pero conforme se va calentando pues genera los vapores, y entonces en esa descomposición pues ya podemos generar nosotros pues ahora sí el fuego. Y pues la cosa acá es que esto se empieza a repetir porque empieza a haber una propagación a celdas vecinas. Es precisamente el fenómeno completo. El fenómeno de thermal runaway pues es precisamente eso, que primero pues se descompone una sola celda, esta celda genera calor, genera después el fuego mismo empieza a dañar las celdas aledañas, y entonces este proceso se va repitiendo, pero pues es tal la cantidad de energía que de hecho esto puede durar mucho tiempo. Puede durar un fuego encendido, o sea, horas, y retroalimentándose a sí mismo. Entonces pues no funciona, por ejemplo, la sofocación. No le puedo yo cortar el oxígeno, no puedo simplemente cortarlo y ya, porque pues entonces el oxígeno se está generando dentro de la propia batería, ¿no? No puedo nada más enfriarlo, porque pues de hecho es tan la cantidad de energía, imagínate, ¿no? O sea, hay también historias de bomberos que han sumergido autos eléctricos, literal en piscinas, y siguen ardiendo en el interior. Entonces imagínate la cantidad de energía de la que estamos hablando, es muchísima. No tenemos la tecnología hoy en día para poder tratarlos al menos de manera súper eficiente. Por ello es que pues la ISO reconoce la clase L y dice, ¿sabes qué? Tenemos un nuevo tipo de incendio, que incluso no tiene lugar dentro de lo que conocemos hoy en día como la combustión convencional, sino que incluso lo define como un fenómeno electroquímico que genera este incendio, y por tanto pues tiene que tener sus propias cláusulas. Por lo pronto, las cláusulas para atacar el fuego del tipo L es enfriamiento masivo. No hay de otra, enfriamiento masivo. Vamos a ocupar muchísima agua y es lo que va a pasar. Por ahí, bueno, que tenemos que los extintores de vermiculita y que los extintores del agente F500, que bueno, han demostrado efectividad, pero pues la han demostrado con baterías pequeñas, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? No tenemos suficientes extintores para que si en tu centro de distribución toda la flotilla la cambiaste por baterías de litio, por automóviles con baterías de litio, pues no tenemos la tecnología hoy en día para poder atacar eso. Un punto aquí importante, la norma sí establece que bueno, será de fuego tipo L mientras estemos hablando de fuegos electroquímicos, es decir, que pues tengamos el litio pues como parte de una batería. Si tenemos el metal combustible, el litio puro, bueno, no, si se pasa al tipo D en ese caso. Características específicas de este fuego, pues lo que decíamos, requiere de un enfriamiento masivo sí o sí. Requiere sí o sí del enfriamiento masivo. No se puede apagar el fuego de tipo L con un extintor, no se puede apagar con un poquito de agua, incluso si lo logramos apagar seguramente la celda sigue dañada, va a seguir generando este mismo fenómeno de thermal runaway, entonces va a volver a prender. Por tanto, de hecho, y aquí la recomendación general, oye, yo brigadista veo que se está quemando una celda, no sé, de el montacargas que tiene baterías de litio, ¿qué es lo que debo de hacer, Joaquín? Evacuar a todos los que estén alrededor y llamar a las autoridades correspondientes, bomberos en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en caso de que se encienda mi batería de litio en mi industria? Evacuar, llamar a las autoridades correspondientes. Oye, pero es que yo sí sé ocupar un extintor con polvo químico seco, no va a funcionar, mano. El tiempo que estás perdiendo en intentar apagarlo lo pudiste aprovechar en que llegaran los bomberos antes, para que con camiones cisterna pudieran atacar ese fuego, o para que quizás con tu propia cisterna, con tu propio sistema fijo, pudieran estar conteniendo de hecho el fenómeno en este caso. Porque pues el punto es ese, que lo tenemos que enfriar, pero pues como las celdas siguen dañadas, aún así van a volver a tener ignición de nuevo. Por otro lado, hay algunas de esas baterías que dentro del propio electrolito pues tenemos agentes fluorados, y cuando se calientan pues empieza a liberar sulfuro de hidrógeno. Este fluoruro de hidrógeno es altamente tóxico, entonces pues incluso los propios bomberos tienen que tomar sus precauciones y cuidarse las vías respiratorias. Por otro lado, y aquí para que vayamos terminando, así es como se ve la clasificación nueva. Recuerda, reitero, esta clasificación nueva es funcional sobre todo para Europa y por tanto se agrega sobre los fuegos tipo A, B, C, D, F y L.
Oye, que dónde está el K, oye, que por qué dices que el B y el C se dividen en los mismos categorías que tenemos. No es NFPA, ¿va? No es NFPA. NFPA no ha dicho absolutamente nada hasta ahora de los juegos de tipo L. La primera en pronunciarse es la Unión Europea. ¿Por qué es importante para mí como profesionista? Por una cosa bien sencilla y algo que creo que sí es bien interesante de decir. El primer paso para poder atacar de manera consistente un riesgo es definir exactamente lo que es. Entonces es lo que se ha atrevido a hacer ahorita la Unión Europea, definió y encasilló el riesgo por completo. Y eso pues nos es de utilidad para todos los que nos dedicamos a seguridad, para que empecemos a tomar acciones, para que empecemos a hacer auditorías, para que tengamos protocolos de emergencia, para que pues certifiquemos, para que capacitemos a nuestro personal. Yo prácticamente ninguna de las brigadas que he capacitado pues sabían incluso de los juegos de batería de litio. Y créeme que capacitamos aquí en Teaching a muchísimas brigadas durante todo el año, pero créeme, muchísimas. O sea, estamos hablando de que seguramente en brigadas sin problemas son más de 3,000 personas. Entonces ninguno sabían, que no hayan estado antes con Teaching, claro, del fuego de tipo L. Sin embargo, prácticamente en todas las plantas hoy en día tenemos baterías de litio. Si no las tengo en el taladro, la tengo en el montacargas. Si no la tengo en el montacargas, las tengo en las unidades que compramos nuevas, que son amigables ahora con el ambiente. Si no las tengo ahí, las tengo quizás hasta en un banco de energía. Si no las tengo ahí, las tengo hasta en los propios celulares, tienen baterías de litio, ¿va? Entonces por todos lados ya tenemos baterías de litio. Es un riesgo del que tenemos que estar enterados. Tenemos que saber cómo contenerlo, tenemos que capacitar a las personas. Recuerda que tengo una capacitación yo explícitamente de incendios, la puedes ver en mi Udemy, te dejo la liga por aquí abajo. Y también para que lo tomes en cuenta, te podemos ir a capacitar directamente en tu centro de trabajo sobre cómo atender fuegos de tipo L y sobre pues cómo entender bien todo el fenómeno completo para que pues podamos actuar de la mejor manera posible. Es necesario que nos empecemos a capacitar pues y que hablemos del tema, ¿no? Que de ahora en adelante, si tú te dedicas a dar capacitación para brigadas de incendios, bueno, pues menciones los fuegos de tipo L. No tanto porque digas, pero es que la NFPA y aquí es con México, como lo trabajamos, no lo ha reconocido. Oye, no, pues es que el riesgo ya está definido, ¿sí? Ya hay una norma incluso, ya hay quien está hablando de él a nivel normativo. Entonces creo que lo mejor es empezar a hablar de él y empezar a tener nuestros protocolos, ¿no? Échate una vuelta y haz un checklist en tus lugares donde recargas las baterías. Es importante también para que veas que no tengas materiales combustibles cerca que podrían agravar uno de esos incendios. Eso sí, vamos a decirlo, es poco probable que ocurra un incendio de baterías de litio. Pero ¿qué crees? Como todos los centros de trabajo tienen baterías de litio, entonces, aunque la probabilidad sea del 0.01%, si la muestra, el tamaño de muestra es de 50 millones, pues ¿qué crees? Van a ocurrir y de hecho ya están ocurriendo. Por algo ya los definimos. Entonces ponte las pilas, hay que revisarlo. Si tienes preguntas, tienes dudas, las puedes dejar aquí abajo. Si quieres que hagamos una clase más específica acerca de esto, pues lo podemos ver. Y reitero, en mi curso de incendios, ahí también hay una clase de fuego de batería tipo L. Entonces, pues bueno, ahí nos estaremos viendo. Cuídate, me gustó verte y hasta luego.